lo que trata este libro es qué impactos tuvo en la democracia colombiana el paramilitarismo y la alianza con los políticos colombianos. Y describe uno por uno lo que fue todo ese proceso, hace los perfiles de los principales parapolíticos y da cuenta de una cosa: nosotros fuimos acusados de ser un grupo de investigadores con una parcialidad política, una gente que estaba mintiendo. Se sacó un libro, el uribismo sacó un libro, se reunió todos los intelectuales de ese momento del uribismo y sacó un libro encabezado por José Obdulio Gaviria en el Centro de Pensamiento Primero Colombia, que era el sistema, el centro de pensamiento de ellos. Y para refutar todo lo que nosotros decíamos, pues ese libro de Gaviria y de los 10 investigadores del uribismo fue presentado por El Espectador, por El Tiempo, por Semana, como la réplica, la contracara de nuestro libro, y decía, bueno, la historia dirá quién tiene la verdad, decía en la introducción el diario El Espectador, lo mismo decía El Tiempo, la historia dirá quién tiene la verdad de estos dos libros. Pues lo que estamos afirmando es que nosotros teníamos la razón, que era una investigación seria, y que no era una investigación con un sesgo político, que era una investigación en defensa de la democracia. Y yo creo que eso es lo que le vamos a entregar a las nuevas generaciones. Yo aspiraría a que eso lo lean los jóvenes. Los viejos ya tuvimos esas noticias y de alguna manera tenemos fragmentos de esa realidad que se vivió y queremos que lo lean los jóvenes. ¿Cuál sería el impacto? No que va a tener, sino el que buscaría. Hay una impunidad social y política. Hubo un juicio de tipo, o de tipo, digamos, en el corazón de la justicia colombiana. Lo hizo bien la Corte Suprema de Justicia, condenó a 86 parlamentarios, que eso es una cosa muy grande, pero no ha habido digamos, un juicio social y político, no ha habido justicia en ese campo. Siguen votando por los mismos personajes además condenados que pagan cárcel y salen y reciben aplausos. A mí me dolió mucho, me entristeció mucho con la vida colombiana que, por ejemplo, el ñoño Elías el año pasado saliera de la cárcel después de pagar años por parapolítica y corrupción, llegara a su pueblo, Sagún, y lo recibieran con aplausos y haciéndole una calle de honor. Eso es muy triste, eso Eso es. realmente es muy triste. Yo aspiro a que los jóvenes puedan leer este libro y puedan también empezar a una sanción que es la más importante, la sanción social y política. Porque aquí siguieron votando por ellos, nosotros, y siguieron con un gran prestigio los que hicieron tamaña cosa. A veces me reclaman a mí, oiga, pero fíjate que también ha habido mucha impunidad con las FARC. Pero bueno, por ejemplo, las FARC han sido derrotadas políticamente y socialmente, le cobraron caro y le cobraron bien, digamos, todo lo que ha sido, digamos, su gran camino de la guerra y las vulneraciones a los derechos humanos que han hecho. Y creo que ese es un castigo social y político de esa fuerza. También otros guerrilleros tienen ahora cierto éxito político, tuvieron que pagar largo rato, estar a la espera, también purgando su culpa social y política. A mí me parece que es importante que los políticos colombianos empiecen a pagar su condena social y política, que no la judicial. La judicial ha sido bien, hay cosas muy buenas en lo judicial, a pesar de que haya también muchas limitaciones en lo judicial. Por ejemplo, eh, en el plano local no operó la justicia, porque la base de los 251 alcaldes que nosotros investigamos como elegidos por los parlamentares no fueron castigados, tampoco la cantidad de gobernadores que en todo este tiempo han sido fletados por los paramilitares tampoco, y concejales y diputados. En la base de la pirámide no ha habido un proceso judicial, pero arriba sí lo hubo, pero en ninguno de los dos lados ha habido un proceso social y político. Y esto es triste y es a lo que aspira el libro, para responder un poco a tu pregunta, Harold. Aspiramos a que haya sanción social y política en los próximos años y adelante para todas estas fuerzas que le golpearon tan duro la democracia colombiana. León, usted lo ha dicho, el tema de la FARC en Colombia, a pesar de unos acuerdos firmados y de la presencia de muchos países en el acompañamiento internacional, pues allí hay que esta democracia lleva a estos acuerdos de paz. Hoy hay un
revolcón muy difícil en lo que es la paz total. Pero yo le pregunto hoy, 20 años después de estos hechos, ¿tiene poder político, tiene poder público la parapolítica en Colombia? Pues es que mutó hacia clanes políticos y los clanes políticos absorbieron, digamos, todos estos parapolíticos y consolidaron su poder local. Hoy en día, fíjense que hay un gobierno de izquierdas en la presidencia de la República, pero abajo hay 30 gobernadores de clanes políticos, mal contados, y alcaldes y de las principales ciudades. Entonces yo sí creo que digamos que la parapolítica está gobernando. Ya pasaron los tiempos en que la única presión era la armada, porque ellos se asociaron con los paramilitares, hicieron terror para ganar elecciones y se tomaron regiones enteras. Después han seguido influyendo a través de dineros duros de las mafias que entran a las campañas políticas, pero muchos de esa gente, sus familiares, sus hijos, sus esposas, que incluso pagaron cárcel, y después estos señores, a través de familiares y a través de toda esta gente de clanes bien montados en las regiones, mantuvieron su poder. De manera que el poder que emergió de la parapolítica sigue vigente. Ya no es de la misma manera, ya no con la misma operación de antes. Pero uno ve, digamos, en el Valle del Cauca, hoy en día hay mucha influencia aún de esos clanes políticos y dentro de los clanes de lo que fueron la vieja parapolítica. Eso es evidente. De manera que esa es la realidad que tenemos. Y uno piensa, discutíamos con los investigadores de la parapolítica, con Claudia López, con Laura Bonilla, con Ariel Ávila, con todos los que, con Mauricio Romero, que es un intelectual de muchos quilates ahí en ese libro. Discutíamos, oiga, bueno, hicimos esto tuvo este saldo favorable, pero ¿sí realmente sirvió o es una frustración más? Y en esa discusión, pues cada uno tiene sus opiniones, pero uno se pregunta al revés: si no hubiera ocurrido esa investigación académica que hicimos nosotros, si luego no hubiera habido los debates en el Congreso de parlamentarios muy notables que se bajaron grandes debates para, digamos, golpear a esos políticos que los tenían ahí al lado, en la silla de al lado, y que venían con las manos incluso pues manchadas de sangre. Por ejemplo, el Gordo García había hecho la masacre de Macayepo, 43 campesinos en esa campaña política que tenía, y le hicieron debates grandes sobre eso, y uno dice, si no hubiese ocurrido todas estas cosas, pues ¿en qué estaría la democracia? Sería un estado mafioso completo, se lo hubieran tomado por completo las mafias. Pero ha sido 20 años muy duros, porque a Uribe, por ejemplo, le pusieron 1.800.000 votos mal contados en primera vuelta en el 2002, esta gente que hizo la parapolítica. Y uno se pregunta, bueno, ¿y si no hubiera tenido esos 1.800.000 votos capturados mediante la parapolítica, no hubiera ganado primera vuelta? Y si no ganaba primera vuelta, quizás en segunda vuelta, enfrentando una coalición de fuerzas distinta, hubiera ganado las elecciones. Todas esas preguntas están ahí, latentes. Ya eso es cosa pasada, cosa juzgada. Ya la política, digamos, vivió su momento y lleva en sus venas todo ese virus. Lleva en sus venas y se demorará mucho para sacarlo. En las venas de la influencia de la ilegalidad y en las venas del gran papel de la corrupción en la política colombiana. Bueno, León, ¿y cómo estamos organizados para el próximo viernes? Hagamos la invitación. ¿Dónde encontramos el libro? ¿Cuál es el valor del libro? Pues el valor del libro en librerías es 65.000 pesos. Es un libro de 330 páginas, de manera que, y es un libro sólido, bien editado, y yo creo que pues lo encuentran en todas las librerías, empezando por la Librería Nacional, la Panamericana, y todas las librerías que pues tienen alguna presencia en la ciudad. Nosotros lo vamos a dar ya, vamos a estar en la venta, y la venta ahí en lanzamiento tiene más o menos un 15% o un 20%
de rebaja ahí en la propia, y la firma de los autores, y también pues la voz muy importante de Julio César Londoño para comentando, seguramente hablando del libro, pero hablando de la política en general colombiana actual, y eso pues tiene su valor para los que van a acompañarlos a la biblioteca. Bueno, León, gracias por atendernos. Es un placer acompañarlo en la difusión, en la promoción de esta investigación de este libro, y cuente con el apoyo total del Sistema Informativo Sindical de Colombia. Nos damos a la tarea y nos veremos el próximo viernes en el lanzamiento de este libro, y muy respetuosamente le voy a SIS, Sistema de Sintra Unicol. SIS, nuestra alternativa.